Footnotes es un proyecto de Food District creado para hablar, y hablar desde lo inesperado. En el día a día le dedicamos demasiado tiempo a los grandes textos. Aquí buscamos lo que se escribe en los márgenes. En el capítulo de hoy hablamos con Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin. Lo citamos en nuestro segundo espacio de Barcelona para hablar de cine, videoclubs, prescriptores y de la convivencia entre lo físico y lo digital. Antes de los algoritmos, antes de la inteligencia artificial, antes de todo eso, había unos espacios físicos que eran los creadores de cultura, ¿no? Uno de esos espacios físicos eran los videoclubs. Y hoy estamos con Jaume Ripoll, que tiene una historia relacionada con los videoclubs y un presente relacionado con la evolución de esos videoclubs, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy contigo. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, la idea principal es vincular la cultura con todos los márgenes, porque siempre hay como una relación de los videoclubs con la cultura, no desde el foco principal, sino desde los márgenes, que es desde donde hablamos en Footnotes, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es que nos gustaría hablar sobre tu origen en el videoclub, que es como tu infancia, ¿no? Infancia hasta límites ilegales. Hablaremos de delitos, ¿no? Sí. Delitos prescritos, que es lo mejor que uno se puede decir de esos delitos. Y lo primero es cómo recuerdas, porque hay un vínculo como muy pasional con el cine, y más cuando se desarrolla a partir de un videoclub, ¿no? Es un poco mi primera memoria con los videoclubs, que te diría que es delictiva. Es decir, hacía algo que no podía hacer y veía películas que no debería poder ver, ¿no? Hablamos, si nos vamos, yo tengo 48 años, estamos hablando de los 84, 85, 86, por tanto, la época dorada del primer videoclub, del videoclub de esto, ¿no? El albur del VHS, cuando todo el mundo decía que los vídeos iban a acabar con las salas de cine, una cantinela que se ha repetido 30 años más tarde. Y recuerdo, tengo como muchas memorias. Una fue la de la llegada de Pesadilla en Elm Street, es de 1984, debió llegar en 85 en el videoclub, y yo preguntarle a la persona que trabajaba en el videoclub de forma, digamos, al empleado, guárdamela por la noche, que así me la veo yo en casa el sábado por la mañana. O sea, no alquilemos la última copia, dejarme una para poder verla de escondidas. Y efectivamente me la vi de escondidas, de madrugada. Y la otra es que en el videoclub, claro, eran pelis, supongo que pasa en los años 80, eran muchas películas comerciales de Hollywood. Hablamos de la época dorada del Hollywood, de Spielberg, Lucas, Coppola, esa época dorada comercial del cine de los 80, que era la que yo conocía más. Al final yo era un chaval de 8 años que acababa recomendando pelis que por edad no podía ver, sean Platoon, Al filo de la sospecha o Atracción fatal, o 9 semanas y media, o en Elm Street, a gente que me triplicaba la edad. El videoclub lo teníamos al lado del campo del UCLA, que era el campo del Mallorca de fútbol, y en la primera época dorada del Mallorca, estamos hablando de la época de Miguel Ángel Nadal, el tío de Rafa Nadal, que llegó a la final de la Copa del Rey. Total, a los jugadores de fútbol les recomendaba las películas, y me decían, pero tú puedes ver esas pelis. Y yo decía, bueno, al final las acababa viendo porque de alguna manera me apetecía hacerlo. Y creo que es el germen de algo que he ido desarrollando a nivel personal, pero creo que también es algo que es común en todos aquellos que trabajamos en la parte de prescripción en Filmin, que es la idea de buscar mecanismos para recomendar, seducir a aquel cliente o aquel espectador potencial que no tiene por qué hacerte caso de la recomendación. Creo que es una de las claves, y que a veces cuando hablamos del cine o de la creación de los márgenes, de los lados, no tenemos muy claro qué caminos activar para conseguir que alguien se sienta interesado. Que sí lo ha hecho la música, que sí lo ha hecho la ropa, que sí lo ha hecho la gastronomía, pero que no lo ha hecho el cine. ¿Y por qué crees que no ha ocurrido con el cine? Porque el cine ha funcionado casi desde el profesor. Es decir, es como pensar que yo me acabaré tomando... Es decir, en la gastronomía, es verdad que en algún momento, si a mí me dicen con 12, 14 años que el brócoli o el jengibre es algo que tengo que beber o comer, me diré, pues no, estás loco. En cambio, ahora soy capaz de pagar 4,5 €, 5 € por un zumo detox que realmente va a hacer de mi vida mejor. Si yo le digo a mis colegas
vamos a comer un kebab, o vamos a un libanés, o vamos a marroquí, o vamos a comer sushi, todo el mundo dice, vamos de cabeza. Si yo le digo a mis colegas, vamos a ver una peli libanesa, marroquí o japonesa, a no ser que sea de animación, van a salir todos corriendo. Por tanto, la gastronomía, y ya no hablo de la música, que al final escuchamos grupos de todas las nacionalidades, cuánta música de Puerto Rico, de Colombia escuchamos, cuánto cine de Puerto Rico, de Colombia vemos. Por tanto, la música y la gastronomía, también la ropa, han sido capaces de vencer ese prejuicio que podemos tener sobre que la nacionalidad es un condicionante para que aquello que vamos a ver sea algo que nos interpele o no. Sí, y que se ha quedado casi como un cliché, ¿no? O sea, lo de ver cine iraní es como, ¿no? Bueno, Como ¿qué suena decían a... siempre, no? Filmin es la plataforma, que como lo dijeron otro día, ¿no? Filmin es el Netflix de las películas de las películas dramáticas. Yo recuerdo en el videoclub, ya más adulto, cuando volví a trabajar en los videoclubs después de la muerte de mi padre, eso típico de los 20 años, típica noche que jugaba el Barça, una operación triunfo, 0 € de caja, y te venía el cliente a última hora y te decía, vale, Jaume, recomiéndame una peli. Y yo decía, pues vale, ¿qué quieres ver? Y sacaba una peli y era una peli europea. Y lo primero que decía, no, pelis europeas no, que para desgracias ya está la vida. O sea que para un cierto cliente potencial, el cine europeo era cine de gente películas de gente fea, pobre, que lo pasa mal. Entonces, de alguna manera dices, ¿cómo conseguimos vencer el prejuicio de ese cliente? Que no, que no son pocos, sino son muchos. Y hay también algo como que para disfrutar el cine como que hay que tener mucho background, mucho Eso es conocimiento. mentira. Pero es un problema que hemos tenido todos. Es decir, y soy el primero que peco de eso, por tanto, primero el mea culpa y después el culpa colectivo, que es pero tú no sabes quién es Orson Welles, o no sabes quién es Mankiewicz, o no sabes qué es el Festival de Cannes. Pues ¿por qué tengo que saberlo? ¿Por qué tengo que saber quién ha ganado el Oscar o quién no ha ganado el Oscar? A mí me da igual. Yo te voy a dedicar a ti 2 horas de mi tiempo. ¿Qué me van a dar esas 2 horas de mi tiempo? 2 horas, 2 horas y media o 3 horas y cuarto, es Albert Serra. Lo que sea. Entonces, creo que nuestra aproximación muchas veces desde la gente de la industria ha sido la del profesor, que tú tienes que ver esa película porque es como una especie de check vital, como si fuera un nivel de Grand Theft Auto, que si no lo pasas, no pasas al siguiente. Y ese creo que es una aproximación errónea. Y tiene algo que ver eso con la industria, porque al final estamos comparándolo con libros, con música, que implican menos dinero a la hora de crear un libro o a la hora de crear una... ¿Tiene algo que ver con eso? Como que quien hace una película se juega demasiado. Pero las películas se hacen. El problema no es que las películas se hagan, sino que las películas hechas encuentren su audiencia. Creo que, digamos, hemos estado demasiado tiempo pensando en que la amenaza era Internet, cuando la posibilidad, cuando la ventaja era Internet. Cuando la realidad es que en este país, en los años 70, 80, las películas de los directores de autor europeos reputados, sean Fellini, Bergman, Romer, Pasolini, 1 millón de personas las veían en salas de cine, en un país de 35 o 36 millones de habitantes. Y ahora en un país de 47, 48, no sé cuántos somos en España ahora, una película de estas con Sorrentino, no sé, igual, el equivalente que queramos poner, lo verán 200, 250 mil personas. Por tanto, 4 veces menos en un país de un 30% más de población. Hay un problema. ¿Cómo atacamos ese problema? Bueno, no hay solo una clave, no hay solo un camino, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo hay y no ver fantasmas en otros lados. Volviendo al videoclub, a ti te enseñó, evidentemente, mucho de cine, pero te enseñó también cómo recomendar. Sí, claro. Al final la clave es lo que decíamos antes, ¿no? Es ver sobre cómo te miraba el cliente, sabías si tenías que callar, si tenías que insistir, tenías camino para insistir o directamente es mejor dejar el espacio, ¿no? Y eso a mí me pasa mucho cuando entro en una tienda de ropa, igual, ¿no? Entras en la tienda y de repente pues te viene la persona, el encargado, la persona que está ahí atendiendo, ¿qué quiere? Entonces es como, ¿cuál es la distancia, de la incomodidad, ¿no? O en qué momento tienes que empezar a interpelar a ese cliente porque sabes que estás a punto de perderlo. Y esto en la parte presencial lo veías por el gesto. Después, claro, por supuesto, un videoclub es un sitio de anécdotas infinitas de clientes de lo más variopinto y que ese espacio sí que era muy transversal, de todo tipo de público, ¿no? Con todo tipo de intereses y de todo tipo de clases sociales que se encontraban en ese espacio de 150 metros cuadrados un sábado por la tarde. Y era como cosa muy bonita encontrar a padres alquilando películas porno mientras su hijo buscaba una peli colega donde está mi coche con sus colegas ahí, ¿no? Se encontraban en el mostrador con él, los padres que venían con la película porno y los hijos que venían con sus colegas alquilando la comedia. Y de repente dices, aquí atiendo primero al padre o al hijo, ¿no? Pues eso, que era maravilloso, era un videoclub. Claro, bueno, hay
una diferencia con tiendas, y es que en una tienda el público que va tiene un perfil parecido, pero en un videoclub el perfil va eso desde el padre con el porno hasta el niño que quiere alquilar una peli de, ¿no? Pero yo creo que al final somos también más eclécticos todos nosotros, que el cliché reza es, no, si tú ves películas de dramas de Belatar, no puedes disfrutar con una comedia de Sandra Bullock. ¿Por qué? O si tú escuchas Bach, no puedes escuchar Batial. ¿Por qué? Al final uno puede estar celebrando el arte o el entretenimiento de creadores totalmente diversos, que por supuesto están en contradicción permanente unos con otros, pero al final nosotros acaso no somos seres contradictorios. O seres con gustos de lo más diverso, o hay días que nos apetece una cosa o momentos que nos apetece otra. Y eso en las plataformas, sea Filmin o cualquier otra, y en los videoclubs también se daba. Y creo que ahí sí es verdad que es una de las claves que tenemos que conseguir hoy en lo digital, lo que sí conseguíamos en lo presencial, que era incentivar o animar al espectador a que, a que lo que vea sea un poco más variado, porque creo que será mejor también. Ya que has introducido el tema de lo aconsejar desde lo digital, ¿cómo ves la inteligencia artificial, que creo que es el tema habitual? ¿Cómo puede afectar a eso? Y cómo puede vincularlo o desvincularlo de lo físico, ¿no? Es que al final la inteligencia artificial afecta a tantos niveles. Si nos limitamos a la industria del cine, a tantos niveles que iba tan rápido que se hace difícil anticipar cuál será, dónde están las posibilidades y dónde estarán los daños derivados de la implementación de la IA en la industria del cine. A nivel de recomendación, si queréis nos centramos solo en esa parte, es cierto que el algoritmo lo que hace es funcionar como caja de resonancia, lo he dicho muchas veces, que creo que al final el algoritmo lo que te va a ofrecer es aquello que esperas que te ofrezca. Por tanto, tu mundo cada vez será más pequeño porque tu mundo básicamente se va a basar en tus prejuicios o tu idea preconcebida sobre aquello que quieres ver. Y es cierto que a Internet muchas veces no vamos a buscar, vamos a encontrar. Y es un camino, creo que bastante diferente. Entonces, el reto es cómo conseguimos pinchar ese filtro burbuja, cómo conseguimos alterar el algoritmo para que aquello que te ofrezca sea aquello que te esperas, pero también aquello que no sabes que quizá te podía gustar. Y sobre todo, cómo lo presentamos. Tú cuando, volviendo a tu papel de prescriptor, ¿no? Con 7 años, cuando aconsejabas una película, ¿qué ibas? ¿Como por el acierto seguro? ¿Ibas por el riesgo? O sea, ¿qué señales veías tú? Y no sé si eran funcionales y si lo sigues haciendo, ¿no? Como que, ¿qué veo para... A este le tengo que recomendar lo que sé que va a acertar? Yo creo que en tu libro cuentas, ¿no? Como había ciertas películas que además no habían funcionado En cine. en cine y que funcionaban muy bien en videoclub porque tenían el giro justo para pillarle, ¿no? Y a otra gente sí que podías ir al riesgo y como, ¿qué te da una persona para eso? Bueno, en el videoclub se establece la complicidad, digamos, entre la complicidad personal, el videoclub o una librería o una charcutería, da igual, donde tienes la capacidad para poder saber hasta dónde arriesgar en la recomendación con esa persona. Y es verdad que el videoclub tiene algo, a diferencia de una plataforma, es que el peaje del error era mayor. Yo me llevo una película a casa, voy en coche, llego a casa y si no me gusta, me cago en ti. Pero no voy a volver al videoclub para cagarme en ti porque posiblemente está cerrado y posiblemente me cagaré en ti cuando vuelva a verte 1, 2, 3 o 4 días más tarde. Es verdad que en el videoclub los thrillers y las pelis, los thrillers eróticos, para alguien de los 80 y 90 era lo que mejor funcionaba. Es verdad que en los 80 también las comedias norteamericanas en este caso eran como infalibles. Y es cierto que aquello que no funcionaba en cine tenía una segunda vida en el videoclub. Y de alguna manera eso prevalece hoy para aquellas películas cuyo paso por el cine es casi de puntillas sin ruido y que han encontrado su espacio en las plataformas. Algunas porque se estrenan directamente en la plataforma y el estreno en cine es técnico, y otras porque realmente no le ha dado tiempo al público a encontrarla en las salas de cine. Es cierto que la mejor manera de vender una peli es no te contar el final porque no te lo esperas. Es como la manera más clara de decir, de repente la quiero ver. De hecho, recuerdo muchas pelis donde la portada ponía, o incluso cuando acababa la película, por favor, no desvele su final. De hecho, hoy por la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, que no podía dormir, y me he visto una peli, en este caso mucho más antigua, del año 50, con Deborah Kerr y Gary Cooper y Peter Cushing,
y acaba la peli y la narración ponía, señor espectador o querido espectador, ahora que ha visto la película, ya sabe quién mató a, no me acuerdo cómo se llama el personaje, le rogamos que no lo desvele. Entonces ya te lo decía la propia narración y eso es maravilloso. Lo debería poner también en Torrente, ¿no? Por Algo eso ya así. hubo la polémica, ¿no? Con Santiago Segura y los cameos que puede haber ahí de la experiencia. Bueno, incluso Albert Serra, yo recuerdo cuando Albert Serra presentó Pacifiction en Atlántida, en nuestro festival en Mallorca. Pacifiction dura como, no sé, 3 horas, no recuerdo ahora la duración exacta. Y le dijo al público, claro, era un público lo más diverso, había 800 personas, y dijo, solo os diré una cosa, lo mejor son los últimos 20 minutos. Entonces que la gente se sentía que tenía que aguantar o tenía que estar como mínimo 2 horas 20 para esperar esos últimos maravillosos 20 minutos que eran o no era lo mejor de la peli, eso ya. Sí, y una vez que has pagado las 2 horas y 20 de tu tiempo, ya todo te parece distinto, ¿no? Claro, pero es verdad que, por ejemplo, una de las cosas, de las críticas que nos hizo a nosotros cuando lanzamos la tarifa plana en Filmin, 2010, por tanto, somos la primera compañía en Europa, la segunda compañía en Europa después de Love Film en Reino Unido que ofrece la tarifa plana, la suscripción que conocemos todos hoy. Una de las principales críticas que se nos hizo, hablamos en un momento donde la tarifa plana en música tampoco, Spotify estaba más o menos al salir, era que íbamos a quitarle valor a la decisión, al hecho de ver, al hecho de elegir. Porque elegir no me ha costado, no me tengo que desplazar a un sitio, no tengo que gastarme un dinero extra. Por tanto, si no me gusta la película, digamos, mi umbral de expectativa de paciencia ante ella es cada vez más corto, ¿no? Sí, Que el efecto Napster. el efecto, no, incluso el 25% de gente que a los 4 segundos cambia una canción de Spotify, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las películas? ¿Cuánta gente llega al primer acto y cuán rápido o cuán trepidante debe ser ese primer acto para que yo acabe llegando al segundo? Y de ahí que utilizamos un término que a mí no me gusta nada, que me parece pernicioso para el mundo del cine y las series, que es el de enganchar. Como si el cine tuviese, o la ficción, tuviese necesariamente que engancharte cuando hay otros verbos, incomodarte, hacer otro tipo de preguntas o que no están relacionadas a estar todo el tiempo dándote pequeños momentos climáticos de acción. Uno de los motivos por los que estás aquí es que nosotros vemos bueno, uno de los motivos es que hay muchos flipados de filming en Food District. Ese tiene que ser el principal, ¿no? A ver, dime el segundo. El segundo es que vemos muchos vínculos entre videoclubs, tiendas de discos, tiendas de zapatillas, ¿no? Que era el origen de Food District. Y es verdad que en música hay como muchas películas que hablan del tema desde Alta Fidelidad, ¿no? Este criterio de el tío que te aconseja como alguien que se sitúa por un escalón superior y es el que domina la situación, y es el de Alta Fidelidad en música, el de Clerks en los videoclubs, ¿no? Y en tiendas de ropa creo que nos falta una película Hay que rodarla, entonces directamente tenéis Barcelona para hacerlo. ¿Y qué es lo que hay en la figura del prescriptor para crear esa devoción? Porque al final hay un tipo de recomendador que acaba creando como una religión a partir de ellos, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto en cuanto se ha digitalizado esto, es como la gente acaba creyendo eso, ¿no? Y En tiempos de abundancia necesitamos guías. Necesitamos alguien que nos filtre todo lo que hay. No tenemos capacidad. Nosotros, yo llego a mi casa a las 9 de la noche y alguien me tiene que decir, o tengo 2 horas para comprar zapatillas y qué quiero, y no quiero llevar las que lleva todo el mundo en Barcelona o donde sea que estemos. Y de ahí que se establezcan patrones de confianza entre Food District y sus clientes, entre Filmin y sus clientes, o entre una tienda de discos y sus clientes. Necesitamos prescriptores. ¿Qué tipo de prescriptores hay? Sí, los que conocemos todos, los influencers, bla, bla, eso es por un lado. 2, el que dices tú, el que en una tienda o desde cualquier posición de recomendación tiene un criterio no publicitario, que es ese criterio que para mí tiene valor. 3, la marca. La marca es, de hecho, un prescriptor. Lo es Filmin, pero lo es Food District, lo es Acantilado, Asteroide, Anagrama, Cuadernos Crema, la editorial que queramos. Lo pueden ser o lo solían ser los festivales de música, que era, al final era, si ese grupo actúa ahí, vamos a las 5 de la tarde por el festival que quieras, a ver esos grupos emergentes que a lo mejor no conocemos. Y lo son, desde luego, o deberían ser, los festivales de cine. La pregunta es, ¿qué sucede después de que el festival de cine te haga la prescripción? ¿Qué pasa con esas pelis? Eso también daría para un podcast de 1 hora y media.
Bueno, tú pasas del videoclub a estudiar cine y hay un momento que creo que lo cuentas muy bien en Videoclub, en tu libro, en el que te das cuenta de que a ti te gusta mucho el cine, pero que eso no es suficiente como para ser director de cine. Y hay una parte como muy valiente de decir, bueno, mi relación con el cine no es la de dirección, sino va a ir por otro lado. Que además me parece muy valiente vista hoy día, justo en el momento en el que parece que todo el mundo te incita a esforzarte más, a trabajar más. Y me gustaría preguntarte cómo es ese momento en el que tú, evidentemente, es un proceso que te cuesta mucho trabajo, mucho dinero, y hay un momento en el que decides, bueno, esto acaba aquí, no tiene sentido que yo siga intentándolo y quizás encuentro otro lugar en el que además te ha funcionado bien y has acabado llegando a tener, supongo que más influencia de la que podrías haber tenido como en dirección de cine. ¿Eh? Sí, claro, yo al final puedo contar la historia desde la posición de privilegio en la que me encuentro, que es incuestionable, es así. Por supuesto, estoy en filming muy contento en el trabajo en el que tengo. Y es cierto que si miro para atrás, hace 27 años, 28 años del momento en que estudiaba en SCAC, la Escuela de Cine, en ese momento estudiar cine en España era algo que hacíamos muy pocos, porque de hecho estaba ECAM y SCAC como únicos centros de referencia. SCAC era en ese momento una diplomatura superior, no recuerdo ahora, ahora licenciatura, creo. Y, y nuestros padres o los padres de aquí, bueno, al final de los que pagaban los que pagaban la fiesta, que la fiesta no era barata, la expectativa que tenían ellos era, bueno, o tendrás fama, o tendrás dinero, o tendrás algo, pero desde luego las salidas del cine en el año a final de los 90 eran, a ojos vista de alguien que no trabaja en la industria, eran bastante escasas. Hoy creo que afortunadamente el sector audiovisual en este país da muchísimo trabajo. Yo me doy cuenta que no sirvo para dirigir cuando veo lo que he dirigido. Y no lo veo en primero o en segundo, te das cuenta en tercero o en cuarto. eh, que dirigir no es solo poner la cámara, o sea, poner la cámara, decidir cómo cuentas la historia, con qué ritmo cuentas la historia, qué hace de singular esa historia, cómo consigues seducir a un equipo o conquistar, o convencer a un equipo para que se sume, siga contigo y empujarles al límite para que eso sea posible y que aquello que cuente sea lo suficientemente relevante para que valga la pena hacerlo con la inversión público-privada necesaria. Porque lo has dicho tú, el cine no es un arte barato o no es una industria barata. Y me di cuenta que es que no, seguro que no seré un cero, pero no tengo la calidad suficiente como para pensar en dedicarme 50, 40, 30 años de mi vida haciendo algo así. Entonces, es verdad que no es fácil. Es verdad que una escuela de cine no te dirá nunca no sirves, porque entonces te irás y no seguirás pagando la matrícula. Hay cierta idea de alimentar la expectativa que aquello de validarte, aunque las señales rojas demuestren que quizá debes ir por otro lado. Es posible o impopular pensar que sobran películas y faltan espectadores, pero al fin es bien lícito que cada uno dirija lo que quiera. Y creo que hoy más que nunca somos directores constantes o muchos son directores constantes de una vida narrada en redes, ¿no? Que eso al final no deja de ser una película de uno mismo. Bueno, los videoclubs al final eran como espacios culturales que se situaban al margen, ¿no? De hecho, hay como un cliché que no creo que sea del todo cierto, pero bueno, que se mantiene ahí como de camiseta negra, de grupo extraño, Clerks. sí, el freak que tiene mucho conocimiento y pocas habilidades sociales y algo así, ¿no? Pero es verdad que hay algo en el videoclub que te sitúa en los márgenes. Yo creo que hay un momento en el que un videoclub te daba acceso a una cultura, que es la que has tenido tú, que no tenían la mayoría de los mortales, ¿no? Tú tenías internet antes de internet, porque tú sabías cómo era la vida en Estados Unidos por la cantidad de películas que habías visto, ¿no? Y me gustaría saber si desde dentro se vivía eso de sentirte en los márgenes. Te diría que supongo que en los 90, yo era demasiado pequeño, pero sí tengo la percepción de los mediados de los 90, que es la eclosión, o digamos,
cuando el cine europeo llega un cine europeo, digamos, con autores Kieslowski, estoy pensando en ese tipo de Quiné, el primero Son, Angelopoulos, que son directores que toman el relevo de esos directores de los 70 que no tenían eco en VHS, de repente estos llegan al VHS y después llegan al DVD y te das cuenta ahí que sí que puedes acceder a unas obras que se alejan de lo mainstream, digámoslo así, de lo comercial de Hollywood, a las que un chaval en una ciudad, en un pueblo, sin cines en versión original, sin filmoteca, sin colegas que tengan, que compartan gustos, el espacio donde podías encontrar esas obras era el videoclub. Y el interlocutor para hablar de esas obras era el empleado o la empleada, el dependiente o la dependienta, que tenías detrás del mostrador. Y ahí se establecía ese tipo de relaciones, sin duda. Sí, bueno, te decía que uno de los vínculos es que Food District nace en León. Entonces nosotros tenemos como muy dentro ese sentimiento, ¿no? Bueno, nosotros hemos nacido desde los márgenes y te quería preguntar, como enlazando con esto, si se puede crear cambios en las grandes estructuras desde la periferia, ¿no? Pues sin duda, vuestro ejemplo está claro y al final Filmin crea cambios desde la periferia mundial. Somos una compañía local que combate o estamos en el mismo terreno, en el mismo set que compañías globales que son Netflix, Apple, Amazon, Disney, Paramount en su, ¿cómo se llame? En la compañía que acaban creando. De repente y Movistar. O sea, estamos hablando de 5 o 6 gigantes globales y de repente nosotros desde la periferia, desde una compañía entre Mallorca y Barcelona, crea por José Antonio de Luna, Juan Carlos Tous y por mí, que es algo así. Entonces creo que de alguna manera sí existe eso. Y también existe esa idea que tenemos la sensibilidad de atender, de pensar como alguien que no está en el epicentro de donde pasan las cosas. Lo que decía de Mallorca, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando alguien dice, no, es que claro, es mucho mejor ver películas en salas de cine. Y digo, sí, es que uno no ve igual las películas. Digo, pues yo he visto Lawrence de Arabia o El Gato Pardo en 4/3 doblada en castellano. Y mi cinefilia empezó así, la mía y la de muchísima generación de chavales de 80 y los 90. Entonces, ¿por qué cuando alguien está mirando una peli en el móvil? ¿Por qué la miras en el móvil? Que la mire como quiera. O sea, al final es que dejemos de juzgar a la gente sobre cómo ve las películas y pensar que solo existe un camino válido para verlas. Sí, tiene que ver un poco con lo que hablamos antes, ¿no? De el preguntar si no conoces a tal director, hay como unos requisitos para el... No tiene que haber ninguno. Básicamente es la inquietud de uno mismo. Sí. ¿A ti te sigue pareciendo que los márgenes tienen como una relevancia cultural? Porque yo creo que el criterio básico era una tendencia surge en los márgenes y acaba siendo adoptada por... ¿Tú crees que en la actualidad sigue funcionando igual? ¿Siguen los márgenes siendo como el elemento que mueve las tendencias? Sí, yo al final, cuando uno piensa en la trayectoria de directores que puedan ser relevantes hoy día, muchos de ellos han empezado pues rodando cortos o largos autofinanciados o de alguna manera que su capacidad de riesgo creativo era muy alta y el riesgo económico era mucho menor. O mucho menor en el sentido, a lo mejor es mucho mayor porque uno se ha gastado los 100.000 euros que tenía en el banco, los 50.000 o los 20.000, por tanto el riesgo económico es mayor que cuando te la paga un estudio de Hollywood. Pero sí creo que si uno piensa en eso, ¿no? En directores que nos interesen hoy, pienso en eso, en sus primeras películas, en que eran pelis que de alguna manera han marcado a nivel, ofrecido como nuevos caminos, nuevas rutas de cómo explicar las películas, ¿no? Para a mí una peli que me tiene fascinado, que es We Are All Going to the World's Fair, que es una peli de una directora que ahora mismo soy incapaz de decir el apellido, por tanto no me aventuraré a decirlo, y la gente lo buscará. Sí, o le metemos en el le lío metemos y decimos que lo el pongan por intertítulo aquí. ahí. Pero es una peli extraordinaria que fue muy mal recibida en su momento, que habla de cómo nos relacionamos con la pantalla y su manera de contar la historia ha evolucionado tanto que el cine de terror ha utilizado algunos mecanismos de la película en beneficio de la narración más comercial, ¿no? O ahora en breve se estrena este verano una peli llamada The Backrooms con un chaval de 20 años que era un tipo que hizo vídeos en YouTube y los hacía suyos en su casa. Creo que eso sigue estando ahí.
Mi único problema es pensar en los márgenes como algo negativo, en el que estoy al lado pero nadie me presta atención. Estoy ahí pero no pienso en intentar llamar la atención, o sea, intentar interpelar a un público que no sea aquel que ya me conoce. Creo que eso a veces sucede con algunos creadores que de alguna manera, aunque no lo verbalicen, ya les va bien los 4 que aplauden o los 40 que aplauden en los festivales de cine. Yo intentaría mirar un poco más allá. Bueno, también hay un recurso fácil, ¿no? Que es el de quejarse de que lo mainstream es malo per se. Y bueno, yo me quedo en mi éxito, protoéxito. Y Pues es lo que decía antes, si en los años 70 y 80 lo comercial eran películas de Pasolini, eran también películas de Pasolini, Costa Gabras y Berman, ¿acaso pensamos que hay una sociedad hoy que no puede verlo? Sí, claro, seguro que las ven, porque sucede con otro tipo de arte, ¿no? este debate lo he tenido 1000 veces. Hay un momento en el que la cosa cambia y pasa de, que yo creo que estamos de acuerdo más o menos en el momento, que es final de los 70, que la gente pasa de ver Pasolini a Star Wars, ¿no? Eh, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿En el cine o en la sociedad? O sea, ¿cuál es el hecho que provoca el cambio, ¿no? Bueno, que el cine hace. Podemos marcarlo en el 77, que es el año de Star Wars. Y es verdad que tú piensas en el cine en los 70, que es un cine de escala de grises, un cine descreído, cínico, con personajes muy incómodos incluso, y que sorprende que ese tipo de cine lo rodase en los estudios de Hollywood, porque estamos hablando de un momento muy condicionado por, en el caso de Hollywood, la derrota de Vietnam, las crisis varias, Embajada de Irán, Carter, Nixon, Watergate y otros derivados, y por cierta libertad de los propios productores o la gente que encabezaba esos estudios de Hollywood. Se acaba posiblemente La Puerta del Cielo, la película de Michael Cimino, porque acaba con un estudio, una película extraordinaria, por cierto, y El nacimiento de las galaxias también es una película extraordinaria, y que de alguna manera con el talento de Lucas y de Spielberg y de otros grandes creadores mainstream, se consigue hacer un cine de entretenimiento absolutamente que funciona como unos mecanismos perfectos de relojería y que en algunos de ellos funciona con muchas capas. Uno puede ver Cuenta conmigo y Cuenta conmigo es una película profundísima, pero tiene una narración, digamos, que tiene una agilidad narrativa que yo siempre he comparado para entender muy bien cuál ha sido la capacidad del cine, de la necesidad de que en el cine pasen cosas, es comparar el Spielberg de Tiburón, y encuentro la tercera fase, o sea, el Spielberg, digamos, de los 70, con el Spielberg de El puente de los espías o de las películas de final de los 2010-2020, que son películas, digamos, en teoría también adultas, o sea, con un público no de comercial juvenil, y en esas, en el primer acto pasan 1000 cosas. El primer acto de Encuentros de la tercera fase o de Tiburón, bueno, el primer acto de Tiburón, es verdad que estamos de Tiburón, pero después hay unas cadencias, que es una cadencia como mucho más pausada. Y uno puede pensar, wow, ese es el mismo director, incluso de T. Es una película, digamos, de ritmo mucho más lento de lo que la memoria de algunos dice. Bueno, sí, nos pasa todo, ¿no? Cuando repasamos películas de los 70 o de los 80, que nos llama la atención el ritmo, ¿no? ¿Tú crees que Filmin se siente satisfecha con ser como el nicho de nichos? Porque me da la impresión de que es la única plataforma que tiene un cliente tipo. Parece que el resto es más masivo y también me llama mucho la atención la relación que tenéis con otras plataformas porque asumís que no sois la solución de todo y que la gente puede tener 1, 2, 3 suscripciones. Yo celebro el poliamor, pero detesto las rupturas. Así que directamente no tengo ningún problema en que haya ciertas infidelidades, cierto poliamor. Por tanto, que la gente pueda utilizar otras plataformas sin problema, pero que no nos dejen a nosotros. Eso para mí es la clave. Y en cuanto al tipo de cliente que tenemos, creo que es mucho más diverso de lo que, repito, de lo que el cliché obedece. Creo que tenemos todo tipo de suscriptores, gente más mayor, gente más joven, espectadores suscriptores que disfrutan viendo series de detectives y otros que disfrutan viendo el cine de pone el autor We Are Going to the World's Fair o el cine Greg Araki, por poner ejemplos como o el cine, digamos, más palomas o Valor Sentimental, que puede ser, digamos, el cine de calidad más relevante de la temporada.
Y dentro de esos propios espectadores hay días que unos quieren ver una cosa y otros quieren ver la otra. Unos, por ejemplo, y eso es sorprendente para alguien, a veces que lo ve desde lejos, que ve las películas dobladas o las series dobladas, que uno puede pensar, pues en film no se ve todo en versión original. Pues no, hay posiblemente la mitad de los suscriptores, de los espectadores, que eligen ver las películas o las series dobladas, sea cual sea el idioma original de las mismas. Está bien, ¿por qué no? Hay como un vínculo extraño ahí con The Filming se ha creado como un cliché del espectador, ¿no? Y hay una parte de, bueno, lo aceptamos, y hay otra parte de rebelarse contra eso, ¿no? Y es como... Sí, al final el problema de aceptarlo es pensar es que a ojos de quien no te conoce, tú seas mucho más pequeño de lo que realmente eres. No solo a nivel de dimensión de empresa, sino a nivel de dimensión cultural del catálogo. A mí cuando me dicen, no, Film es una plataforma de cine de autor, digo, muy bien, pero es que autores están Stanley Kubrick, Steven Spielberg, George Lucas, como puede ser Santiago Segura, como puede ser Carla Simón, Oliver Lache o Lois Patiño, por ejemplo, súper diversos. Entonces, dejemos ya de pensar en autores solo el director polaco, iraní, que hace una película a un plano de 35 minutos ahí, pues fantástico. O sea, yo siempre digo que animo a la gente a ver Un simple accidente, la película de Jafar Panahi, hablando ahora que Irán, desgraciadamente, está de nuevo en las noticias por muchas causas. Panahi, que estuvo en la cárcel, el co-guionista de la película también, en la cárcel después de rodar Un simple accidente, una película rodada en la clandestinidad en Irán, que está rodada con una mezcla de thriller, de comedia negra. Si tú dices una peli iraní, a lo mejor te da una pereza. De repente, si la ves, vas a seguir el viaje de los personajes. Vas a estar en tensión los 90 minutos. Vas a acabar con el giro final que no te esperas, que se lo querrás decir a alguien, o si no te voy a contar el final de Un simple accidente porque no te vas a esperar lo que está pasando. Y de repente la expectativa hasta llegar ahí. Bueno, creo que hay muchos caminos para intentar ampliar la base de potencial que podamos tener. Una cosa del cine es que nos enseña a mirar y nos descubre como otras perspectivas, ¿no? Y esas perspectivas tienen que ver muchas veces con cómo visten, como el estilo, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte si hay una prenda que tú viendo una película dijeras, ¡buah! Esta prenda está comunicando algo distinto. Esta prenda es esto tan manido es un personaje más, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un problema que a mí me encanta el cine de Visconti y visto como un personaje de Gaspar Noé. O sea, que directamente como... Aquí es una propia contradicción que puedo tener. Y yo creo que, por ejemplo, los judíos, los con capucha, me obsesionan. Entonces, directamente, siempre que veo algún personaje con alguno, siempre miro si me gusta, qué marca es, después miro cuánto cuesta y ya te descarto la mitad. Pero, en cualquier caso, sí que es algo que me obsesiona. Ponme ejemplo, porque estoy pensando ahora mismo... Tom Cruise, por ejemplo, pienso en Tom Cruise. Hay una que era... Creo que era Minority Report, una de estas de Spielberg, que está empieza el principio corriendo con una capucha y está pensando, digo, creo que es gris oscura. Y de repente a lo mejor ahora habla memoria y mi memoria va mal. O el jersey que lleva Dustin Hoffman en Marathon Man, que también son jerseys como que muy icónicos. A mí ese tipo de ropa de algodón me va muy bien, para mí es como fantástico. Pero yo soy el primero que pienso, digo, qué traje más elegante, veo esas películas de qué corte más fino, qué tal, y después acabo comprándome, pues eso, ¿no? Lo que puedo llevar a día de hoy, sí. Y las deportivas también es algo que me obsesiona. Y también me lleva por el camino de la amargura cuando veo alguna que digo, wow, esa zapatilla que la tuviese. Eso sí pasa. ¿Y recuerdas películas en las que te llamara la atención? Me pasa con el cine de Spike Lee, por ejemplo. Hay una película que se llama Sinónimos, una película no sé si El Oso de Oro, se presenta en Berlín sin duda, de Nadav Lapid, un director israelí. Y el personaje principal lleva una chaqueta, muy larga, casi al final, casi a tobillo, de color mostaza, que estuve obsesionado por esa chaqueta. Creía que era de una marca y fui a la marca buscando la chaqueta. No era porque claro, es una película no es tan conocida como para que exista un análisis pensando de qué demonios era la chaqueta. Entonces me obsesioné con esa chaqueta y después un derivado un poquito más claro, que es el que lleva Demi Moore y La Sustancia. Entonces ya no tenía mucho sentido comprarse esa chaqueta porque parecería Demi Moore yo y la cosa era muy ridícula. Pero en cualquier caso, en Sinónimos, esa chaqueta me obsesiona muchísimo. Y ojalá algún día me pueda comprar. Y en Spotter no está, ¿no?
sabes No. que la página está en la que... No Además está. falla mucho esto. Bueno, es que al final supongo que era es una peli pequeña que tampoco tuvo mucho éxito y entiendo que ahí tampoco ni eso ni la prenda acabó de funcionar. ¿Te quedas hasta el final de los créditos, no por cinefilia, sino para ver a quién dan las gracias No. por las marcas? No, eso no. Vale, pues yo sé uno que lo hace. Sí, Además, eso, lo deja claro, a al mí. final es de formación profesional, entiendo. No, a mí, es verdad que en algunos casos sí sucede, quiero ver más información, sobre todo localizaciones, por ejemplo, algunos casos donde han rodado alguna parte de la peli. Es cierto que hoy esa información no la puedes encontrar en internet después y que algunos créditos son interminables y también es verdad que, por ejemplo, hay muchas pelis que acabas viéndolas en festivales donde acaba la peli y sales corriendo del cine o porque tienes que ver otra peli, o tienes una reunión o tienes que hacer una oferta para quedarte la peli que acabas de ver. Sí, porque estaba pensando, por ejemplo, en Pulp Fiction, que todo el mundo asocia con Onitsuka Tiger, ¿no? Con Asic Tiger por las zapatillas de Uma Thurman. Y a quien da las gracias Tarantino al final es a Nike. Y si te fijas, la tía contra la que lucha sí lleva Nike. Bueno. Y si ves fotos de rodaje y tal, ellos llevan Nike normalmente y Asics será porque era como intentar imitar la imagen Vale. no es de Enter the Dragon, ¿no? Es de otra película de Bruce El Lee. Fuego de Dragón. ¿El Fuego de Dragones? Sí, creo que sí. Eh, y ahí, bueno, creo que ya me has contestado esto, ¿no? Porque la tenía ahí apuntada de si hay alguna película que te haya influido estéticamente y la que hayas querido imitar, ¿no? Pues soy tan ridículo, soy tan absolutamente ridículo que imité Matrix. O sea, yo me llevo una chaqueta como la de Neo en Matrix, con las gafas de Matrix, es una cosa absolutamente ridícula. Veo las fotos del 99-2000 mías y realmente es bastante bochornoso. Pero uno puede atribuir que tenía 21 años y que por ahí colaba. Pero era un poco tremendo, sí. Bueno, si te sirve de consuelo, no fuiste el único, ¿eh? Porque éramos legión los que hacíamos como el ridículo vistiendo de aquella manera, sí, eso sí. Y después es verdad que viendo un hombre soltero, a mí que la ropa de Tom Ford me gusta mucho, sí que había como decir, hostia, ojalá tener esos trajes y ojalá comprarme alguno. Y intentaba ir a la versión 5 escalones, digamos, con menos ceros y poder asumirlo. ¿Y cómo ves la relación entre marcas y cine? Siempre es como difícil porque hay desde... Bueno, acabas de citar a Tom Ford, ¿no? Y estamos hablando antes de Isaac Mizrahi, que es otro diseñador que dio el paso a dirigir, ¿no? Hay desde esos hasta marcas que directamente crean películas, porque hay apariciones como que nadie entiende, hay apariciones de marcas que tienen mucho dinero detrás. ¿Hay alguna historia de esta que digas, uff, como que me sorprende cómo una marca aparece tan visiblemente en... Bueno, yo celebro, por ejemplo, lo que ha hecho Bacarello con Saint Laurent, facilitando que se puedan producir películas como Lux Eterna de Gaspar Noé, que es algo que dices, uno piensa, de repente como marca me interesa meterme en una película tan experimental como Lux Eterna, que no deja de ser una metaficción sobre el rodaje de una obra que tiene algo de la pasión de Juana de Arco con Charlotte Gainsbourg. Y de repente dices, estoy ahí. Yo entiendo que puedan participar de las pelis de Almodóvar, porque haya cierta relación, aunque después al final acabe llevando cosas de Prada, pero eso puedo entenderlo, pero en cambio me sorprende más en algunas aceptaciones de ahí, o por ejemplo como Prada, a través de Miu Miu, acaba participando en producciones de películas que dices, pues también te puede sorprender un poco, es el Insiama o de otras directoras que sean más ajenas a esa idea. Sí, creo que, y eso lo celebro, creo que de alguna manera es maravilloso que el cine, lo decías antes, el cine es un arte muy caro. Por tanto, busquemos cuanta mayor número de cómplices posibles para que se haga realidad la película con las expectativas, con las necesidades económicas que se tienen. Y puede ser la marca poniendo dinero, la marca poniendo prendas para poder vestir, pero no solo prendas en decir, vale, tengo esto que me interesa lucir, es voy a ajustarme a la realidad de los personajes y voy a mejorarlo con diseño de vestuario para que eso sea posible, con el figurinista también, ¿no? Entonces creo que ahí, sin duda, hay ejemplos maravillosos. Uno piensa en American Gigolo o piensa en Los Intocables como casos clarísimos de eso. Y últimamente pienso en A24, ¿no? Como ha dado como un paso más en el que lo que antes era merch y ya está con el nombre de la película y lo han convertido en un elemento más, ¿no? Y es como
como dar un paso más a esto que hablamos de Star Wars, de comercializar productos, ¿no? Sí, yo creo que con A24, y a mí me pasa porque me regalan, porque nosotros trabajamos mucho con ellos, tenemos series buenísimas como Saturday Girls, que es una serie de A24 que es súper recomendable. Y claro, te regalan sudaderas y pues voy por la calle o al gimnasio donde sea y yo o mi chico llevamos alguna y lo miran como si llevases Balenciaga. Como que es una marca y de repente es como, quiero esa sudadera y no deja de ser publicidad. Y es algo que creo que en la historia del cine, posiblemente otras marcas puede ser, pero a mí no se me ocurre ningún otro estudio de Hollywood que realmente haya sido capaz de capitalizarlo y que no estés haciendo publicidad ni especie como de relación de vínculo afectivo. Si en Star Wars dices, vale, pero en el caso de aquí, si de repente es una marca y estás llevando la marca, solo la marca, no es en plan A24, no sé, un director, Ari Aster, no, es solo A24 y de repente, hostia, ¿dónde has comprado esto? Es un trabajo, creo que eso sí que se tiene que estudiar en escuelas de negocio porque es increíble. Sí, he pensado, cuando contabas eso, esta tienda que tenía Spike Lee en los 90 y que creo que resucitó hace poco, ¿no? Pero era algo mucho más nicho. Y te quería también preguntar por casos como Brain Dead, que es una marca creada a partir del cine directamente, porque es alguien tan loco del cine que es capaz de crear su propio cine. Y ellos tienen un cine justo al lado de una de sus tiendas, ¿no? Pero eso es maravilloso, que al final, lo que decíamos antes, la obsesión creativa y cómo te puede ayudar a reforzar una idea de marca. Y cuando de alguna manera estás como un poco perdido, dices, ¿qué es? ¿A dónde volver a llegar? ¿No? Lo que decían algunos de la North Star, ese concepto un poco de aquella manera de empresarial. Pero sí es verdad decir, vale, aquí me agarro cuando no tengo demasiado claro, cuando empiezo a dudar sobre qué tipo de cosas. Y si tienes una película o algo muy claro sobre lo que atraparte vale la pena allí, y de igualmente, ya aprovecho que lo planteas, ojalá en Barcelona se abran más salas de cine con programaciones, digamos, más inquietas, que también creo que permitiría ampliar la base de espectadores que podamos tener. Eh, bueno, una cosa muy interesante de tu trayectoria es cómo vas saltando como de lo físico a lo digital, de lo digital a lo masivo, de lo masivo a lo... entonces queríamos hablar un poco sobre tu doble faceta como comprador Ujú. y como jurado, ¿no? También como comprador, ¿qué es exactamente el trabajo de un comprador? Tú lo has dicho, el trabajo en comprador es comprar películas y series y intentar comprarlas o intentar firmarlas a un precio razonable, tenerlas en un tiempo, digamos, durante muchos años y en la condición de exclusividad, en la mayor condición de exclusividad que uno pueda tener. Es decir, para quien nos vea y no sepa cómo funciona el cine, básicamente tú puedes comprar películas, tanto novedades, por tanto las compras en mercados, Cannes, Berlín, Sundance, San Sebastián, películas que estén en desarrollo, por tanto entras en ellas cuando se estén escribiendo sobre guión, o en paquetes de títulos que tengas acuerdos con, en nuestro caso, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, Universal, Paramount, o compañías nacionales como A Contracorriente, Divisa o tantas otras. Entonces, bueno, el trabajo de comprador es básicamente una mezcla de criterio, análisis e intuición. Creo que son las tres cosas. Y, digamos, contactos. Creo que hay algo que es verdad que en el cine funciona. Muchos proyectos me han llegado a partir de una conversación casual. No, ¿sabes qué? Está pasando esta película. Me han dicho que este proyecto vale la pena, porque al final, ¿cuántos miles de películas se rodan al año y no tenemos tiempo material, aquellos que estamos en filming, en cualquier otro lado, de verlo todo? Entonces, de alguna manera, hablábamos no antes del prescriptor. De repente, el prescriptor puede ser alguien de la industria, un colega de la industria, que te diga, no, te pon el foco ahí, porque de repente esto vale la pena. O pon el foco en esta persona, porque ahí saldrá algo bueno. ¿Es el prescriptor prescriptado? ¿Es o algo así? Exacto, exacto. Es que es un trabalenguas, ¿no? Podríamos ir por ahí. Esa faceta de comprador a mí me recuerda mucho a lo que hacen mis compañeros en Food District, ¿no? Porque muchas veces, o sea, no es comprar el producto cuando ya está cerrado y cuando ya se va a estrenar, no sé si alguna vez es así, pero te tienes que adelantar 9 meses en el caso de nosotros, pero en el caso de vosotros muchas veces incluso con el guión compráis.
Sí, en el caso de Anatomía de una caída, por ejemplo, es una peli que compramos sobre guión. Hablo de películas así, digamos, conocidas. Y en el caso de La Sustancia o de Flow, que son dos películas, dos éxitos del 2024, 25, no me acuerdo, 24 en cine, 25 en plataforma, son películas que compramos habiéndolas visto en Cannes. Estaban, pero tampoco uno las compra y no sabes muy bien cuál será la visión en un festival. Y en un festival estás condicionado por la cantidad de películas que has visto y por la burbuja que se vive allí. Entonces, ahí te cuento historias de éxito, pero también te voy a contar tantas ha habido de éxito como de películas que nuestra apuesta era importante y el resultado ha sido mucho más decepcionante, sin duda. Yo con el equipo de compras muchas veces hablo que me parece muy complejo porque no se trata solo de saber si esa película o ese producto va a triunfar, sino en qué momento va a llegar y en qué momento si la sociedad va a aceptar ese tipo de conversación o no, que es lo que me parece complicado, ¿no? Dar con si ese producto llega 2 meses tarde, ya no funciona. Sí, aquí Si te puedo llega. poner dos ejemplos. Mira, hay uno, es una película, tiene una connotación política, pero creo que es pertinente tratarlo, que es La voz de Hind. La voz de Hind es una película que se presentó en Venecia, ganó un premio Juvenal en Venecia y también se hizo un paso en San Sebastián. Es la historia de una niña que se queda atrapada en un coche, llama a los servicios de emergencia, una niña palestina, intentan rescatarla y el suceso acaba en tragedia y la película utiliza la voz de las grabaciones de esa niña que llamó al servicio de emergencia. Y al estrenarla en Venecia y en San Sebastián fue un fenómeno de realmente todo el mundo del festival, pero en general la prensa y recuerdo que lo que pasó en San Sebastián fue especialmente emotivo, se sumó también una manifestación por la defensa del pueblo palestino. Pero cuando se estrenó una película 2 meses más tarde, parece que ese tema ya lo habíamos amortizado como sociedad. Desgraciadamente era así. Y ya aquello que parecía tan relevante en octubre ya era algo como de tema descontado en diciembre. Algo parecido con la guerra de Ucrania. Nosotros estrenamos un documental absolutamente extraordinario este año, que es 20 días en Mariupol. Perdón, 2000 metros en Andriivka. Y se ha visto muy poco cuando es una obra cinematográficamente de primerísimo nivel, que es una película donde explica, yo creo, la mejor película que analiza cómo funcionan los ejércitos hoy, en el año 2026, 2025. Y de repente, nuevo, como sociedad, ya es como, está el mundo como está, lo que decíamos antes, ¿no? Para desgracia de está la vida, cuando llego a mi casa no quiero ver según qué cosas. Y eso es un poco lo que sucede a veces con este tipo de películas. Y después te pongo otro ejemplo para lo que decías antes, que es algo parecido a la moda, ¿no? El cine también va como con modas. Compramos una película en film titulada 19, producida por Luca Guadagnino. Una película que me parece fascinante de un chaval que estudia Erasmus, que deja el Erasmus en Inglaterra y se vuelve a Italia. Es una peli que puede tener ecos de Call Me By Your Name, pero cuando la estrenamos parece que la sociedad también ya había amortizado Call Me By Your Name. Era como ya, esta prenda no está de moda ahora. Y desgraciadamente la película se ha visto muy poco, pese a las incontables virtudes que tiene. Acabas de hacer un alegato contra la IA, yo creo que sin darte cuenta, porque al final las IA lo que hubieran aconsejado es justo después de un éxito, es hacer algo igual, ¿no? Pero Y el el cine lo cine. hace siempre, ¿eh? Yo creo que, recuerdo cuando se estrenó Los Chicos del Coro, después de Los Chicos del Coro hubo coristas y películas musicales, digamos, con final feliz. Después de Billy Elliot, pongo ejemplos como me viene a la cabeza, o después de Full Monty, comedias inglesas con retorno social muy claras. El cine es normal, ¿eh? Al fin y al cabo, si yo tengo que gastarme mucho dinero, tengo que tener ciertas seguridades, digo, el estudio, el productor, de que ese retorno sea viable. Sí, el problema es que lo viable no es lo predecible, ¿no? Es como cuántas historias de amor sobrenatural surgieron después de Crepúsculo y de cuántas nos acordamos después de Crepúsculo. Cuántas historias fantásticas surgieron después de los Juegos del Hambre y de cuántas nos acordamos. Ya. O space operas después de Star Wars. No voy a ser tan ingenuo de preguntarte qué tiene que tener una película para que triunfe, pero hay muchos casos en los que triunfan sin saber muy bien nadie por qué. ¿Y qué tienen esas películas que de repente te sorprende y es algo de lo que tú no esperabas nada y
La literatura nos gana por muchos centenares de años y también sigue sorprendiendo. Y tampoco hemos encontrado, ningún editor te puede decir, aquellos editores que tienen en un disco duro borrado el mail que recibieron del primer manuscrito de Harry Potter, que dijeron, uy, yo no, un mago con escoba, ¿quién va a leer la historia de un mago con escoba? ¿No? Entonces, bueno, o Juego de Tronos, por ejemplo. Eso es lo bueno del cine, ¿no? Que tú crees que crees no. Tú ves las calidades de una película, o sea, ves que está muy bien rodada, que funciona, que tenía algo único, algo singular, que puede dirigirse a diferentes tipos de público, que tú, tú piensas en la manera en que podrás comercializar, hacer marketing de esa peli y de repente va bien o de repente va mal. Bueno, es algo que no es inesperado y creo que es parte de del encanto. Si no, siempre decimos que no lo llevarían las distribuidoras, no la llevaríamos nosotros, la llevarían los bancos. Al final es coger un Excel y es lo que más, digamos, lo que más choca a un economista o a una persona de negocios que entra a una compañía de estas y dices, no, yo puedo categorizar las películas como A+, A, B+, pero A+ no significa que va a hacer 500.000 espectadores, por mucho que yo anticipe que puedo hacerlos, a lo mejor hace 5.500. El cine está... la historia del cine está llena de éxitos inesperados y de fracasos más inesperados todavía. Otro check con el fenómeno de las zapatillas y tal, ¿vale? Otro... bueno, pasamos a hablar de Atlántida Mallorca Film Fest. Empieza como un festival online solo. Sí, es así. Es. Y lo lleváis a la parte física porque hay una necesidad de el contacto físico. Hay una necesidad y una oportunidad, creo que las dos cosas. De alguna manera la necesidad anticipa la oportunidad porque el primer contacto físico que hacemos... Bueno, de hecho, el festival siempre tuvo un pequeño espacio en lo físico, casi era un punto tangente los primeros años. Atlántida cumple 16 años de este final de julio, por tanto, los primeros 4 años del festival eran años íntegramente online, se celebraron en Filmin, que nacen a partir de la necesidad de dignificar Internet como espacio de lanzamiento de estreno de películas. En 2010, estrenar Internet era el sinónimo de fracaso. Nosotros intentamos revertir en nuestra modestia capacidad que teníamos comunicativa en 2010, 11 y 12, eso estrenando esas películas de autores conocidos junto a autores, digamos, menos conocidos, menos populares, en Internet. Hablamos de la época, años de gran crisis económica, aún dura la crisis 2008, hasta 2012, bien entrada 2012. Por tanto, de alguna manera el cine sufre seísmos claros, el mercado de lo físico se hunde, entonces en ese momento existe la oportunidad de poder trabajar o entrar a dignificarlo. Esos son los primeros años de Atlántida, pero en un momento nos damos cuenta que tenemos que buscar notoriedad por otros caminos. En el 15 nos juntamos con el Sonar, hacemos una especie de joint venture que dura un año solo. Cada uno decide en ese momento que la experiencia que hacemos híbrida en 15 no acaba de satisfacer las necesidades de los dos. Y en 2016 surge la oportunidad de irnos a Mallorca a hacer un festival que sea presencial y que combine la parte online, que es la de Filmin. ¿Por qué lo hacemos presencial en Mallorca? Porque en Mallorca tenemos la oportunidad de hacerlo, porque no hay un evento significativo ahí. Y lo hacemos en verano porque en verano no es un territorio que es fértil para festivales de música, pero estéril hasta en ese momento para festivales de cine. Entonces, por ahí es por donde vamos. O sea, ¿se tiene como ejemplo los festivales de música? De hecho, Atlántida tiene parte de música. Ahora, si ves el cartel de este año, solo hemos anunciado los grupos de música, ¿no? La Zogu, Barribí, Martín, Urrutia, Nacho Vega, Solein Querida y muchos otros, ¿no? Teo Luca Adamo, Teo Planey. Sí, por tanto, tiene una parte de música. ¿Por qué hacemos la parte de música? ¿Por qué el festival en Mallorca lo hacemos en Mallorca? Queríamos que fuera un festival diferente. No tenía mucho sentido para Filmin entrar en competencia con los festivales tradicionales. Y en ese momento decidimos hacer un festival que combine música, cine, por supuesto, y conferencias. Nuestro modelo a seguir era South by Southwest, por supuesto, un modelo que estamos años luz de lo que podemos ser nosotros, pero en el caso, desde nuestras posibilidades, sí que queríamos que la música nos podía permitir a nosotros que cierto público llegase a ver películas que jamás vería, porque la película ejerce de telonero o de cabeza de cartel del concierto. Que las conferencias nos podían permitir que público que no vería más nunca ese documental, por lo que sea,
a partir de escuchar a ese conferenciante, porque es un tertuliano famoso de la tele, porque es un político de prestigio, porque es un doctor universitario, de repente se veía en ese documental. Y era una manera muy clara que decíamos, tenemos que buscar llegar a nuevo público y hacerlo por otros caminos, lo que decíamos del tema del prescriptor. Supongo que de anécdotas... Hay muchas, sí. En el libro hay algunas, sí. Cuéntame alguna que no esté en el libro. No sé, es que al final esas cosas como siempre... no lo sé, es que lo pasas muy mal. Llevo muy mal ver películas con gente. Siempre es algo que, como, es muy extraño y es algo como de tarea de prescriptor. Y dices, ¿por qué? Pero me pasa incluso cuando, con mi pareja, cuando vamos a ver algo de Firmin y elijo una peli, de repente lo paso fatal viendo sus reacciones. Digo, es que no quiero verte. Me voy a la habitación, míratela tú y mañana hablamos. Entonces, imagínate esto si lo ponemos en entornos de 900 personas o al aire libre. Y pienso, el año pasado, que teníamos un concierto de Cariño, otro de Laporte, y en medio proyectamos Ruido, que es una película estupenda de Ingrid de Santos, una producción nuestra de una rapera que actúa en Sans, por lo tanto, Pelea de Gallos, una peli estupenda. Pero claro, de repente hay gente que ha ido a ver Cariño, gente que espera ver Del Aporte, tengo a la directora y a las actrices en la parte, digamos, en el lateral, que han disfrutado con el concierto, pero van a ver cómo reacciona la gente. Y yo tengo que estar ahí, pero lo pasas fatal. Estoy sudando pensando, a ver, y me fui entre el público para ver cómo funcionaba, porque encima al aire libre, 4.000 personas, y de repente cuando ves que la gente va conectando, que al principio todo el mundo dice, ahora la peli, qué pereza. Pero al cabo de 10 minutos, la pereza se convierte en interés, el interés se convierte en entusiasmo, y de repente acabas despidiendo la película con aplausos. Y eso es como el viaje más bonito que uno puede tener. O ver a Tome Goyan, que es un director maravilloso canadiense, que viene a presentar una peli que era Seven Veils, una película en la que Amanda Seyfried, la actriz, interpreta a una cantante de ópera que va a hacer Salomé de Strauss, la ópera de Richard Strauss, en Toronto. Tome Goyan era un director de ópera también. Bueno, es un thriller y Amanda Seyfried no puede venir. Y claro, Goyan cuando llega al espacio, que era otro espacio, llega y ve aire libre. Y claro, aire libre la gente, el cine aire libre lo que lo asocia es a Palomita. Todo Gas, Harry Potter o pelis de, digamos, que ya están vistas con la familia. No a por qué no ponemos cine de calidad. Y es cierto que Locarno es un festival maravilloso. La Piazza Grande de Locarno es en Suiza. Tiene un espacio de 4.500 personas que proyectan los grandes títulos al aire libre y hay películas comerciales, digamos, películas como más complejas. El Cinema Ritrovato di Bolonia es uno de los festivales más excitantes que hay en Europa. Es un festival que se celebra en Bolonia en junio. Es un festival en el que cada año solo es cine clásico y son películas, algunas conocidas, otras muy poco conocidas, que se han restaurado ese año. Y parte de la programación se hace al aire libre. Total. A Tome Goyan llega ahí. Vamos, está seguro que esto va a funcionar aquí. La gente no será un poco susceptible de esto. Y acabó haciendo una videollamada con Amanda Seyfried, flipando de cómo reaccionaba la gente entusiasmada viendo la peli. Entonces está el director en el fondo, cogiendo un móvil, grabando cómo está todo el mundo escuchando, atendiendo una película como esa en el que era el estreno en España, ¿no? Y otro momento muy divertido, y ese es en la parte, digamos, los peajes que uno tiene que hacer cuando hace aire libre, en verano, que por supuesto te condiciona la proyección, tienes que empezar a las 10 de la noche. Hicimos una proyección de Love, de Gaspar Noé, una película, y le hicimos, la proyección se hacía en España en 3 dimensiones. Dimos un premio a Gaspar, que se lo dio Zetangana, y después, para celebrar, para dar, digamos, cerrar el homenaje, proyectamos el estreno de Love en 3 dimensiones, una película que tenía unos años, y no habías podido hacer pruebas, habíamos hecho unas pruebas el día anterior, pero era la primera vez que proyectábamos aire libre en esa peli, por tanto, ciertas complejidades. Love tiene una parte, digamos, erótica, subida de tono, y tuvimos ciertas dificultades con esa parte. Y empezamos la película. Y de repente empecé las 3 dimensiones y digo, aquí algo está fallando, aquí algo está fallando. Y yo tenía a Gaspar al lado. Y Gaspar me coge las gafas y me da la vuelta a las gafas. Me dice, ¿ves cómo ahora funciona? Y digo, vale, mierda. Hemos hecho la película, estamos haciéndolo al revés. Yendo hasta el proyeccionista y decir, mira, tenemos que cambiarla. Y claro, tienes que parar, tienes que pedirlo, pero en ese momento se hunde el mundo. Y cosas de estas, por supuesto, cuando tienes casos de gente importante a tu lado, que tienes que estar con ellos porque no puedes estar viéndolo desde las bambalinas, lo pasas mal. Bueno, te preguntaba también por ese vínculo, ¿no? con el usuario final, pero no es solo el usuario final, porque vosotros no esperáis que el visitante de Atlántida sea el cliente de Filmin, ¿no? Al final es
Lo ideal, nuestro sueño, que todo espectador de Atlántida devenga suscriptor de Filmin, acabe siendo suscriptor de Filmin. Sería nuestro sueño, por tanto, es para lo que trabajamos y que ojalá sea así. Pero de alguna manera lo que tenemos que intentar es ampliar la base de público con capacidad, con sensibilidad para ver cosas diferentes. Y que no todo sea lo mismo, que no toda sea la serie comercial de una plataforma global, que son estupendas, que están muy bien hechas, pero que no todo tenga que limitarse a ese tipo de audiovisual que tengas que ver en tu casa. Y también que creo que la competencia del cine ya no solo es el cine, es las redes sociales, es, la cantidad de cosas que hacemos. Entonces, directamente uno tiene que pensar en cómo conseguimos que la mentalidad de la persona tenga la edad que tenga, decida que no quiero estar N minutos o N horas vinculado a una propuesta, sea cual sea, que me va a exigir un poquito más que otras. Bueno, cerrando ya con el último bloque, lo que me gustaría es buscar lo que enseña el cine. Hasta ahora era tu papel como prescriptor, como tú enseñando cine, pero el cine también nos enseña, ¿no? Entonces, si hay algún aprendizaje de la vida en la que tú asocias directamente con el cine, ¿no? Yo creo sí que hay momentos en los que ver una película puede condicionar tu manera de relacionarte con las personas. Creo que a veces sales de una proyección pensando, tengo que llamar más a mi madre, tengo que conversar de otros temas con mi pareja, tengo que tratar de otra manera a mis amigos. Hay algo que de alguna manera no es que sean lecciones morales, pero sí que es verdad que son caminos que de repente te abren la vista. Yo creo que hay cine que nos permite de alguna manera no mirar tan cerrados, sino mirar un poco más, más abierto. Una imagen, ¿no?, de Xavier Dolan abriendo la pantalla en Mami como cliché, pero que de alguna manera se ajusta a este pensamiento. O el disfrutar de algunas cosas que quizá por el día a día acabas pasando por alto. Otro me dirá, pues a mí esto me pasa en haciendo escalada, haciendo alpinismo. Y cada uno tendrá los caminos para poder llevar a cabo esa parte, pero es verdad que hay aprendizajes vitales sí que puedes tener por ahí. También pensar, ser capaz de entender mejor a otras realidades. Y yo creo que una película me permite hacer eso. O sea, justamente estos días estaba revisitando el cine de Konrad Wolf. Konrad Wolf es un director alemán de la Alemania del Este, de la República Democrática Alemana, un director que nació en el 25, por lo tanto se cumple el centenario, acaba el centenario este año, murió muy joven, a los 57 años. Y veía las películas de Konrad Wolf, y Konrad Wolf tiene una parte que es la parte, digamos, él combatió en el Ejército Rojo, por tanto él era alemán, que acabó emigrado a Rusia y acabó entrando en Berlín en el 45 con el Ejército Rojo, y tiene otra parte de él viviendo en Alemania, la Alemania del Este, y retratándose a la Alemania del Este, la Alemania comunista, que mi cliché era una Alemania gris, triste, sin vida. Y de repente lo que veo en el cine de Wolf es algo totalmente diferente, con una modernidad que golpea directamente el prejuicio que tenía yo como espectador. No digo que se fuese el colmo de la vida ni la libertad, por supuesto, no es eso, no estoy haciendo una loa de esa parte, sino entendiendo matices al cliché que tenemos. Y eso es maravilloso que sucede en el cine hoy en día con una peli que tenga 45 o 50 años como las de Wolf. Bueno, empezamos hablando de todos los pasos por los que has ido recorriendo, siempre con el cine, pero siempre cambiando de formatos, ¿no? Porque estabas en el videoclub, te alías con quien se supone que es el que mata al videoclub, pero también te alías con quien se supone que mata a quien mata el tal, y acabas creando un festival que es el principio del cine. O sea que yo creo que has ido pasando por todas, ¿no?, las maneras de Bueno, entender el y cine. creo que al fin y al cabo hemos podido hacerlo porque tanto Juan Carlos como José Antonio, con los socios que empezamos Filmin, todos compartimos esa sensibilidad, porque otros hubiesen dicho, ¿por qué hacer un festival en Mallorca? ¿Por qué hacerlo gratuito? ¿Por qué combinar conciertos y conferencias? Vayamos a lo seguro, vayamos a aquello que funciona, o no vayamos a ese lado y centremos todos los esfuerzos en capitalizar suscripciones de otra manera, ¿no? Creo que ahí ha habido algo por un lado, de gratitud
de retorno a la sociedad, de retorno social, que creo que es algo relevante. Y que se ha notado también el hecho de que nosotros tres, pero también mucha de la gente que forma parte de Filmin, somos gente de cine, es decir, de cine que hemos estado toda nuestra vida haciendo esto, que no somos una startup que hoy podemos hacer cine y mañana podemos hacer compañías de té. Pues, ojalá, hay mucha gente que tiene talento para eso. A mí me cuesta visualizar un futuro en el que no esté vinculado al cine. Y entre todos estos pasos, ¿cuál crees que es el siguiente? Sí, al final yo creo ya, con 48 años pienso en seguir manteniendo ese tipo de idea. A mí me encantaría tener un cine. Mira, volviendo al principio, uno de mis sueños es poder tener una programación de cines en salas de cine que sea como diferente, singular. Creo que ojalá existan salas de cine, Filmin o como se llamen, en el país, en el territorio. Sí, yo creo que por ahí ser capaz también de conseguir que haya más obras que se puedan llevar a cabo, tener más capacidad, más músculo para poder desarrollarlo, y por tanto eso pasa también por ampliar la base de suscriptores y la base potencial de la compañía, quizá internacionalizarnos, que no solo estemos en España y Portugal, por tanto que el alcance de aquello que planteamos a nivel laboral, a nivel de plataforma, vaya a más territorios. Por ahí quizá puede ir, pero sí, creo que reinventarnos, no sé cuántas veces se puede reinventar uno a nivel laboral, a nivel vital entiendo que algunas más, pero a nivel laboral yo creo que ya con esas ya tenemos suficientes. Ya está. Sí, ya hemos hecho el check de todas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Yo creo que hemos disfrutado mucho la charla. Yo muchísimo, no sé, ahora que los que hacen likes y clics y esas cosas que han llegado hasta el final, es como a mí me pasa muchas veces cuando empezamos una serie en Feeling, cuando estrenamos una serie, miramos el porcentaje de acabado, ¿no? Que cuando los que empiezan el primer episodio llegan hasta el final, es como, ojalá, esos son los buenos, ¿no? Pues ojalá que lleguen muchos al final. Y los que no lleguen, que disfruten, También, que disfruten mira, el camino. te pongo una anécdota y con eso, si quieres, acabamos. Compramos una serie que era Berlín Alexanderplatz, una serie de Fassbinder, una serie buenísima, periodo entre guerras. Fassbinder, digamos que era un director con una cadencia muy especial, muy lenta. Estaba en una novela de Alfred Doblin, que era también con muchas voces, polifónica, bastante complicada, no es una serie sencilla. Y creo que menos del 5% de gente que empezó la serie la acabó. Pero pese a todo renovamos los derechos porque creíamos que valía la pena tenerla en Filmin. Entonces, ojalá que más del 5% lleguen, pero si no, los del 5% también les queremos mucho. Que disfruten el camino. Exacto. Pues muchas gracias y preparamos ya el siguiente.